Supongo que pocos de nosotros pensamos en adorar a Dios como un ultimátum. Nos lo tomamos con bastante naturalidad. Si ocurre, está bien. Si no ocurre, no pasa nada. Quizás lo hagamos la próxima vez. Y no lo vemos como algo eternamente significativo. En los círculos académicos, los profesores conocen el término publicar o perecer. Si no publicas artículos en revistas académicas, puedes perder tu trabajo. Pero Dios nos dice, adora o perece. Y no se refiere a perder nuestro trabajo, sino nuestras almas. Y el abrupto ultimátum del Salmo 96 es, y voy a mencionar el punto principal, podemos adorar a Dios con gran alegría o endurecer nuestros corazones y perecer. Adora o si no. Y el Salmo se divide en dos partes aquí. La primera parte, versículo 1 hasta la primera parte del versículo 7. Es una invitación a adorar al Señor, que es un gran Dios, el Rey y el Creador. Luego, de manera bastante abrupta, la final parte del versículo 7 hasta el versículo 11, el salmista nos advierte que escuchemos la voz de Dios y no endurezcamos nuestros corazones como hizo Israel en el desierto. Y termina repetidamente con la aterradora advertencia de Dios, versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Punto. Fin de canción. El ultimátum es adorar a Dios o perecerás. Pero tal vez estés pensando, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en la era del Nuevo Testamento. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero antes de ignorar la advertencia de Salmo 95, tal vez quieres recordar que el autor del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento cita la sección completa de la advertencia. La última parte del versículo 7 hasta el versículo 11. En Hebreos 3, 7 al 11 dice, por lo cual, y noten lo que dice, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me discuté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Y como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Él vuelve a citar versículo 11 en Hebreos 4, versículo 3. En el versículo 7b, en Hebreos 4, 7, un comentarista observa que la cita de Hebreos, y lo cito, nos prohíbe limitar su alcance a Israel. Y el hoy del que habla es este mismo momento. El vosotros, ustedes, no es otro que nosotros mismos. Y el descanso prometido no es Canaán, sino la salvación. Por lo tanto, no nos atrevemos a ignorar el serio ultimátum de este salmo. ¿Adora o perece?
Además, obsérvense que la primera mitad del Salmo enfatiza la soberanía absoluta de Dios. Él es el gran Dios y un gran rey. Y por encima de todos los supuestos dioses, Él creó toda la tierra, por lo que es su dueño. Y además, Él es nuestro creador. Él es nuestro dueño. Y está por encima de nosotros, tal como un pastor gobierna su rebaño. Pero antes de llegar a la conclusión errónea de que, dado que Dios es soberano, no hay mucho que podemos hacer, la segunda mitad del Salmo enfatiza nuestra responsabilidad. El salmista nos exhorta expresamente a no endurecer nuestros corazones contra el Señor soberano. Juan Calvino, y yo puse esto en sus notas, la cita expresa su equilibrio de esta manera. Él dijo, la voluntad del hombre, debido a la corrupción natural, está totalmente inclinada al mal. O para decirlo más propiamente, se precipita a comerlo. Y sin embargo, todo hombre que desobedece a Dios en esto se endurece a sí mismo, y pues la culpa de su mal recae únicamente sobre él. En otras palabras, no podemos culpar a nadie más que nosotros mismos si ignoramos la advertencia de Dios aquí. La soberanía de Dios no nos exime de la responsabilidad de adorarlo con corazones tiernos. Así en Salmo 95 nos presentas solo dos formas de vivir. Podemos convertirnos en personas que alaban a Dios con alegría, la primera parte, o en personas que se quejan y endurecen su corazón hacia Dios a pesar de sus muchas bendiciones. En palabras de Hebreos 3:12, después de citar el Salmo 95, el escritor escribió, cuiden, hermanos, que no haya ninguna de ustedes un corazón malvado e incrédulo que se aleje al Dios vivo. Bueno, queremos ver primeramente la invitación dada aquí. Adorar a Dios con alegría, realidad, reverencia y relación. Versículos 1 a 7, la primera parte de versículo 7. Los corazones tiernos son corazones adoradores. Los corazones tiernos se someten al legítimo señorío de Dios sobre todas las cosas. Los corazones tiernos se someten a la disciplina de Dios. Confíen en Él como el buen pastor que cuida de ellos. Noten en versículos 1 y 2, noten que adoren a Dios con alegría. Y absorbe la exuberancia de esos versículos. Vengan, cantemos con alegría al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos. ¿Describe eso su corazón cuando se presenta diariamente ante la presencia de Dios? Y cuando se reúne con los santos en el día del Señor. En esos versículos no hay lugar para murmurar apáticamente unas cuantas canciones mientras tu mente está en otra parte. El comentarista Kidner dijo, los gritos a pleno pulmón que se instan en los verbos de los versículos 1 y 2
sugieren una aclamación digna de un rey que es el Salvador de su pueblo. Observa que en el contexto de gritar con alegría a Dios, el salmista lo llama la roca de nuestra salvación. En este salmo, que se refiere a Israel en el desierto, la roca literalmente salvó la nación. Fue la roca que Moisés golpeó y de la que brotó agua. Éxodo capítulo 17. Pablo nos dice que esa roca era Cristo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Si Cristo es la roca de tu salvación, ¿quién te ha dado agua viva para tu alma? ¿No deberías presentarte ante Él con gran alegría y agradecimiento? Por supuesto que sí. Punto B. Adora a Dios en la realidad de su presencia y de su persona. Versículos 2 al 5. Y versículo 2 trata con la realidad de su presencia. Presentémonos ante su presencia con acción de gracia. Y Dios está presente en todas partes, por supuesto. Pero está especialmente presente cuando su pueblo se reúne para adorarlo. Y después del incidente con el becerro de oro, Moisés le dijo al Señor en Éxodo 33, si tu presencia no nos acompaña, no nos saques de aquí. Sabía lo importante que era contar con la presencia real de Dios. Porque la tarea de guiar a 2 millones de personas a través de un desierto árido era humanamente imposible. Y aunque somos menos, seguiríamos intentando lo imposible y perdiendo el tiempo si nos reuniéramos cada semana y Dios no estuviera presente con nosotros. También versículos 3 al 5 trata de adorar a Dios en la realidad de su persona. Versículo 3 comienza con la palabra ¿por qué? Dando la razón porque la debemos adorar a Dios con tanta exuberancia. Menciona tres cosas. El Señor es un gran Dios, es un gran Rey por encima de todos los dioses y es el gran Creador. Él es un gran Dios. Como exclama Salmo 113, versículos 3 al 5, desde el nacimiento al sol hasta su ocaso. Alabado sea su nombre, Señor. El Señor está encima por todas las naciones. Su gloria está encima de los cielos. ¿Y quién como el Señor nuestro Dios, que está entronizado en las alturas? O en Salmo 145, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Sí, Él es un gran Dios. Él es un gran Rey encima por todos los dioses. El salmista no está sugiriendo que algunos de los dioses de naciones sea real. Son solo ídolos hechos por el hombre que no tienen vida. O si se refiere a los demonios detrás de los ídolos, el Señor sigue siendo un gran Rey por encima de todo el ejército del cielo. Él gobierna todo el universo. Y también notamos que es un gran Creador. Así que debemos adorar en la realidad de su persona. También debemos adorar a Dios con reverencia. Versículo 6 dice, vengan, adoremos y postrarémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor.
El verbo traducido como adorar significa postrarse. Por lo tanto, los 3 verbos del versículo 6 tienen que ver con postrarse ante Dios. Así que aunque nuestra adoración debe ser exuberante y alegre, también debe ser reverente. Estamos adorando a nuestro Creador. Luego, punto D, adorar a Dios en relación con Él. Versículo 7 dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, las ovejas de su mano. Quien nos vuelve a expresar acertadamente. Las metáforas familiares del versículo 7 expresan su compromiso, que es constante, hablando de nuestro Dios, y su cuidado, que es suficiente para su prado, nosotros, y personal, con su propia mano. Él no es un asalariado. Jesús es el buen pastor, que conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Juan 10:14. Lo adoramos en estrecha relación con Él como su pueblo. Así que la atractiva invitación es, venid a adorar a nuestro Dios con alegría, en realidad de su presencia y persona, con reverencia en relación con Él como nuestro buen pastor. Pero, ¿y si no adoramos? Nos encogemos de hombres y decimos, da igual, no pasa nada. No, el Señor nos da un ultimátum. Punto número 2 principal, el ultimátum. Endurezcan su corazón contra el Señor y perezcan. La orden se da en versículos 7 y 8. Si ustedes oyen hoy su voz. El resto del Salmo es una ilustración de Israel en el desierto, como un pueblo que endureció su corazón contra Dios. Y cuando se pusieron del lado de los 10 espías que pensaban que los gigantes de la tierra de Canaán eran demasiado difíciles de conquistar, y querían regresar a Egipto, dijeron, Números 14, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, como no creyeron en la promesa de Dios de darles la tierra. Él determinó que según sus palabras, todos perecerían en el desierto. De los que tienen 20 años o más, que habían visto el milagroso liberación de Dios de Egipto, solo Josué y Caleb entrarían en la tierra. Bueno, tanto en el Salmo 95 como Hebreos capítulo 3, donde se cita la advertencia, está dirigido a aquellos que estaban asociados con el pueblo de Dios, pero cuyos corazones no eran rectos ante Él. Los israelitas habían visto a Dios hacer milagros asombrosos en las plagas contra Egipto, mientras los protegía. Vieron a Dios partir el mar rojo y llevarles a través de tierra seca. Vieron cómo devolvió el mar sobre el ejército egipcio. Y luego caminaron 3 días por el desierto y no encontraron agua. Y después de presenciar todos esos milagros, uno pensaría que habrían dicho, Dios no nos ha traído hasta aquí para que moramos de sed. Tú puedes proveernos agua a nosotros y a nuestros hijos.
por favor, llévanos a algún lugar donde haya agua. Pero en lugar de esto, se quejaron. Y Dios le ordenó a Moisés que arrojara un árbol de agua amarga, y ésta se volvió dulce. Pero luego se adentraron más en el desierto y se quejaron porque no tenían carne y el pan que habían disfrutado en Egipto. Y en respuesta, Dios les envió maná todos los días. Pero a pesar de todas estas evidencias del poder de Dios y de su cuidado por ellos, la siguiente vez se quejaron sin agua, volvieron a quejarse. Fue entonces cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y brotó agua. Pero ese lugar se conoció como Masá, que significa prueba. Y Meribá significa disputa, porque allí pusieron a prueba al Señor y discutieron con Él. Éxodo capítulo 17. Más tarde Dios le proporcionó codornices. Números 11. Pero ellos seguían quejándose constantemente y el texto los describe así en Números 11. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Aunque habían sido milagrosamente liberados de Egipto y milagrosamente sostenidos en el desierto, seguían quejándose contra Dios por las dificultades que tenían que soportar. Por eso Dios no estaba complacido con ellos y los humilló en el desierto. Los hebreos del Nuevo Testamento corrían el peligro de hacer lo mismo. Habían salido del judaísmo, profesando su fe en Cristo, pero ahora sufrían persecución y otras dificultades. Algunos habían abandonado la fe y vuelto al judaísmo. Eran como la semilla que cayó en el terreno pedregoso. Al principio brotó y parecía estar creciendo bien. Pero cuando el sol de la adversidad la golpeó, se marchitó porque no tenía raíces. Marcos capítulo 4. La cuestión es que es posible estar asociado con el pueblo de Dios y sin embargo endurecer su corazón contra Él cuando llega las pruebas. Él está satisfaciendo tus necesidades, pero no lo hace de la manera que tú quieres. Tú quieres una vida sin pruebas. No te gusta su disciplina, que es para su bien último. Así que te quejas de Él o lo que es peor, vuelvas al mundo. Ten cuidado. Los grandes privilegios no garantizan corazones receptivos. Así que el ultimátum o la advertencia contra el endurecimiento del corazón está escrito a creyentes profesantes que son propensos a quejarse cuando lleguen las pruebas. El peligro es que si sigues quejándote contra Dios y no lo adores con un corazón agradecido, puede revelar que no eres un creyente genuino. Puedes correr el riesgo de incurrir en su ira y no entrar en el descanso eterno de su salvación. Bueno, vemos 5 cosas sobre ese ultimátum. Primero el ultimátum es urgente. Habla de hoy. Si ustedes oyen hoy su voz, hoy se enfatiza la urgencia del llamado. ¿Saben una cosa?
quizás no haya una mañana. Como dijo Thomas Fuller, nunca es demasiado pronto para arrepentirse porque no sabe cuándo sería demasiado tarde. Spurgeon citó un predicador, se llama Quarles, y él dijo que aquel que ha prometido el perdón por nuestro arrepentimiento no ha prometido preservar nuestras vidas hasta que nos arrepentamos. No piensen que tienes años para esperar. Por eso, 2 Corintios capítulo 6 dice que hoy es el día de la salvación. Segundo, el ultimátum requiere oídos sensibles. Si quieres oír su voz. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y ese mensaje está registrado en su palabra escrita. El autor de Hebreos introduce la cita de Salmo 95 diciendo, ¿cómo dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo utilizó autores humanos. David pudo haber escrito Salmo 95. Pero Dios utilizó a esos autores para registrar su mensaje de tal manera que lo que ellos dijeron, Dios lo dijo. Sin embargo, como Jesús solía decir a las multitudes que lo escuchaban, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Advirtió sobre los que oyendo no oyen ni entienden en Mateo 13. Por eso dijo en Lucas 8, por tanto tengan cuidado de cómo oyen. Y cuando leemos la palabra de Dios debemos pedirle que nos la haga entender. Debemos pensar en cómo aplicar a nuestras vidas. De lo contrario, no seremos hacedores de la palabra, sino oyentes que se engañan a sí mismos, según Santiago. Sí, requiere oídos sensibles. El ultimátum está relacionado con el corazón. No endurece sus corazones. Además, en Salmo 95, versículo 10 dice, es un pueblo que se desvía en su corazón. Las andanzas de Israel por el desierto se debieron a las andanzas de su corazón. En la Biblia, el corazón se refiere a todo nuestro ser interior, la mente, las emociones y la voluntad. Y Proverbios capítulo 4 nos advierte, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque él brota en los manantiales de la vida. Mi pregunta es, ¿vigilas tu corazón? Jesús enseñó en Marcos 7, porque de adentro, el corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Sí. Él dirigió contra los fariseos que la queja de Dios a través de Isaías. Este pueblo con mis labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Exteriormente hablaban bien de Dios, pero él veía sus corazones que estaban lejos de él. Exteriormente adoraban a Dios, pero en vano, porque seguían reglas criadas por el hombre, en lugar de someterse
a su palabra. Así que, de nuevo, las palabras de Hebreos 3:12. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y bueno, en cuarto lugar, esa ilustración histórica, no sean como Israel en el desierto. ¿Lees el Antiguo Testamento? Me sorprende cuántos cristianos no leen el Antiguo Testamento. Pablo nos dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nuestra instrucción, para que no caigamos en los mismos pecados. 1 Corintios 10, 5 y 11. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Versículo 11 dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritos como enseñanza ¿para quién? Para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. El Señor dice que Israel lo puso a prueba en el desierto y que no conocieron sus caminos. Los caminos de Dios con su método para cumplir su propósito en nuestras vidas. Sus caminos incluyen su disciplina amorosa para que podamos compartir su santidad. Dios podría haber enviado una plaga para exterminar a los cananeos. Entonces Israel podría haberse trasladado a la tierra sin batallas y sin necesidad de confiar en Cristo. En cambio, Él los guió a través del desierto y yo lo llamo la ruta panorámica de la tierra prometida. 40 años en círculos. Qué horrible. Porque sabía que no estaban preparados para entrar en la tierra. Pero a pesar de las dificultades del desierto, siempre los cuidó. Los protegió con la nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Los dio comida y agua en el árido desierto. Pero ellos se quejaron y lo pusieron a prueba. Y ponemos a prueba a Dios cuando no nos sometemos a sus caminos, sino que nos quejamos y lo acusamos de no preocuparse para nosotros. En lugar de regocijarnos en su salvación, deseamos volver al mundo, donde no teníamos todas las pruebas a las que ahora nos enfrentamos. Someternos a los caminos de Dios no significa que esté mal orar por la liberación o buscar medios legítimos para aliviar la prueba, como la ayuda médica. Pero sí significa que si Dios prolonga la prueba, no nos quejamos ni los mostramos nuestros descontentos ni volvemos al mundo. Más bien vemos cuánto se ha preocupado por nosotros en el pasado y en el presente y le adoramos por sus caminos, aunque sean difíciles. Y el ultimátum se aplica de manera terrible y es eternamente definitivo. Juré en mi ira. Ciertamente no entrarán en mi descanso. La ira de Dios por sí solo suena bastante aterradora. No quiero que Él se enoje conmigo, pero que Él jure en su ira suena absolutamente terrible. Significa que la maldición que está a punto de pronunciar es irrevocable. Y Israel cruzó la línea sin retorno
cuando se quejó por el informe de los espías. En ese momento Dios juró en su ira: en verdad, no entrarán en mi reposo. Y eso significaba que nunca entrarían en la tierra prometida. Pero tal y como lo aplica el autor de Hebreos a nosotros, no entrar en el reposo significa que no seremos salvos. Permanecemos bajo su ira, debido a la incredulidad expresado a través de las quejas sobre nuestras pruebas. No experimentamos el descanso que viene a confiar en Cristo para la vida eterna. Y aunque podemos estar asociados con el pueblo de Dios, como los quejumbrosos eran parte de Israel, permanecemos bajo el juicio de Dios debido a los corazones malvados, incrédulos y endurecidos que no alcanzan el verdadero descanso de Dios, que es la vida eterna. Bueno, cada vez que leo este salmo, siempre me sorprende el final. Me gustaría añadir una final feliz al versículo 11, pero no hay final feliz. Dios nos deja con un ultimátum urgente. Adora, o si no, yo puedo recordar, mejorar o recibirás una paliza horrible. No, sino adorar o perecerás. Canta con alegría a la roca de tu salvación y quéjate de sus pruebas con un corazón, o quéjate con sus pruebas con un corazón malvado e incrédulo, y incurrirás la ira de Dios. Esas son las únicas opciones. Si eliges la primera cosa, disfrutarás del descanso de Dios, tanto ahora como por la eternidad. Si endureces tu corazón, Dios jura en su ira: no entrarás en mi descanso. Quiero recordarle, hay solo dos tipos de personas en el mundo: los que han entregado su vida al Señor Jesucristo como su roca de salvación, y los que no tienen tiempo para esto, que va a pagar el precio. Por eso la Escritura dice que hoy es el día de la salvación, porque no sabemos nada de mañana, no tenemos ni idea. Bueno, vamos a orar.